Buenas tardes, mi nombre es Geraldine Alexandra Guadalupe Salazar, estudiante de la Facultad de Salud y Bienestar en la Universidad Católica de Cuenca, de la carrera de Psicología Clínica. Hoy vamos a explicar un tema de la materia de psicometría para ser un poco más exactas sobre el WIPSI 3. Los puntos más importantes como análisis de puntuaciones directas, la conversión de puntajes brutos escalares, obtención de los diferentes índices y CI, y la obtención de discrepancias, análisis de debilidades y fortalezas. El WIPSI 3 es una prueba completamente renovada, actualizada y ajustada a las necesidades de evaluación con niños pequeños. Si bien sabemos que debemos ser muy prudentes con la interpretación de los resultados, en especial en la franja de menor edad, no cabe duda que la prueba es un gran aliado para la detención precoz de disfunciones cognitivas. Es un instrumento de evaluación del funcionamiento cognitivo de niños desde 2 años y 6 meses hasta 7 años y 3 meses. Este rango de edad se divide en 2 etapas, de 2 años 6 meses a 3 años 11 meses y de 4 años a 7 años 3 meses, en cada una de las cuales se aplica una batería de pruebas diferentes. Así también existe un protocolo de registro para cada una. En las edades de 2 años, 6 meses y 3 años, 11 meses, hay 4 pruebas principales. Las subpruebas verbales, que son vocabulario receptivo e información. Y las subpruebas de ejecución principales son diseño con cubos, rompecabezas. Las denominaciones es una subprueba verbal suplementaria para este rango de edad y puede usarse como sustituto de vocabulario receptivo o para derivar el compuesto general del lenguaje. Las 4 puntuaciones compuestas disponibles para este rango de edad son el CIB, el CI de ejecución, el CI total y el de lenguaje. 3. La aplicación de las subpruebas principales dura aproximadamente de 30 a 35 minutos para la mayoría de los niños con edades de 2 años 6 meses a 3 años 2 meses y aproximadamente de 40 a 50 minutos para la mayoría de los niños con edades de 4 años hasta 7 años 3 meses. Debe hacerse todo lo posible para aplicar la batería de prueba completa en una sesión. Empezamos por el análisis de puntuaciones directas o naturales. Paso 1. Cálculo de las puntuaciones naturales totales de las subpruebas. Una puntuación natural total para una subprueba es la suma de puntuaciones de los reactivos. Solo hay que sumar las puntuaciones para cada uno, incluyendo los de inversión, para escribir la puntuación natural total en el recuadro de la parte inferior de cada subprueba del protocolo. Después de sumar la puntuación natural total, se traslada a la hilera de la puntuación natural en el protocolo de registro. De ahí vamos a registrar la puntuación escalar de cada subprueba a la derecha de la puntuación natural total y en cada recuadro abierto de la derecha, incluyendo los recuadros con paréntesis. Para hacer la conversión de puntuación natural total a puntuación escalar, nos trasladamos a la tabla A1 de conversión de puntuaciones naturales a escalares por grupo de edad. En este caso, el niño tiene 3 años 6 meses. Estaría ubicado en esta tabla. Si en el vocabulario receptivo tuvo una puntuación natural de 20, nos buscamos aquí. Entonces, su puntuación escalar es 11. El 11 trasladamos al siguiente recuadro. Ya. De igual manera continuamos con el diseño de cubos. Si en la puntuación natural el niño obtuvo 25, se le busca la puntuación escalar es de 17. Se le escribe en la hilera derecha. Y así continuamos con la información. Si tuvo puntuación natural de 19, la puntuación escalar es 11. En el rompecabezas.
La puntuación natural es 25. Está en un rango de 24 a 26. Entonces su puntuación escalar es 15. En denominaciones, la puntuación natural es 18. Su puntuación escalar es 13. De ahí vamos a registrar la puntuación escalar de cada subprueba a la derecha de la puntuación natural total y en cada recuadro abierto de la derecha, incluyendo los recuadros con paréntesis. Paso 3. Obtención de las sumas de puntuaciones escalares en las edades de 2 años 6 meses hasta 3 años 11 meses. El CI de un niño es la suma de las puntuaciones escalares para las dos subpruebas verbales aplicadas, casi siempre vocabulario receptivo e información. Para sacar la suma del CIB se le hace la puntuación escalar del vocabulario receptivo más información, que son 20 y 19. No, perdón, las puntuaciones escalares están en las hileras derechas. Entonces, para sacar el resultado del CIB, se suma la puntuación escalar del vocabulario receptivo y lo de información. Son 11 y 11, 22. Para sacar el resultado del CIE, se suma el diseño de cubos y el rompecabezas, que son 17 y 15, 32. Para sacar el CIT, se suma la puntuación del CIB más el CIE, que es igual a 54. Para sacar el compuesto general del lenguaje, se suman las puntuaciones escalares del vocabulario receptivo y denominaciones, que sale 24. Obtención de los diferentes índices y CI. Para las edades de 2 años 6 meses hasta 3 años 11 meses hay que usar las tablas A2 y A4 para convertir las puntuaciones verbal, de ejecución y de la escala total a sus respectivas puntuaciones compuestas de CIB, CIE y CIT. Se registran las puntuaciones compuestas en el rango percentil y el intervalo de confianza 90%-95% en las columnas a la derecha de las sumas de puntuaciones escalares previamente registradas. Para hacer la conversión de la suma de puntuaciones escalares a puntuaciones índices, copiamos el resultado de las sumas de puntuaciones escalares en la siguiente hilera izquierda. De ahí nos trasladamos a la tabla A2, en donde si la suma escalar del C y B verbal es 22, la escala compuesta sería 104 y el rango percentil 61 con un intervalo de confianza de 90%. De igual manera, continuamos con el CI de ejecución. Si en la suma de puntuación escalar obtuvimos 32, la escala compuesta es 134, perdón. Su rango percentil de 99 y su nivel de confianza de 90%. De igual manera, el CI total. Para el CIT nos trasladamos a la tabla 4, en donde si la suma de puntuación escalar es 54, como aquí
aquí no encontramos está en la siguiente página, que igual es de la tabla A4. Entonces, el resultado CIT es 54. La escala compuesta es 122. Su rango percentil 193, 93. Y su nivel de confianza de 90%. Para sacar el compuesto general del lenguaje, nos trasladamos a la tabla A5, en el cual si la suma de puntuación escalar era 24, su escala compuesta es 110. Su rango percentil 75. Y su nivel de confianza es de 90%. Obtención de discrepancia. Las discrepancias entre el CIB y el CIE pueden ser debidas a diversas causas. 1. Facilidad de diferente para expresar las habilidades cognitivas de forma verbal y en respuesta a estímulos verbales que de forma ejecución y en respuesta a estímulos visuales. En este caso, las puntuaciones típicas de los subtests de la escala verbal por un lado y ejecución por otro deben ser homogéneas. En los únicos subtests en los que pueden aparecer diferencias mayores son aritmética, dígitos y claves que están implicados en el factor de independencia a la distracción, como veremos posteriormente. Y otra causa puede ser en niños que provienen de hogares en los que se concede una gran importancia al aprendizaje y a las habilidades académicas o que están muy entrenados en habilidades escolares. Se puede encontrar que el CIB es mayor que el CIE. Al contrario, un CIE mayor que un CIB en niños con desventajas culturales puede ser indicativo de una capacidad intelectual adecuada, aunque con experiencias de aprendizaje inadecuadas. Para hacer el análisis de discrepancia, vamos a usar a un niño de 4 años y 7 años 3 meses. También es posible calcular la discrepancia entre el CIB y el CBP, así como entre el CIE y el CBP. Al nivel de puntuaciones compuestas es posible calcular la discrepancia entre el CIB y el CIE para ambos rangos de edad. Se requiere transferir las puntuaciones compuestas de la página de protocolo a las columnas de puntuación 1 y puntuación 2 del cuadro de comparaciones de discrepancia. Calcule la diferencia entre las puntuaciones al restar la puntuación 2 de la puntuación 1. Registre la diferencia en la columna de diferencia sin olvidar anotar si el valor resultante es positivo o negativo. Es decir, le restamos 76 menos 59, sale 13. De igual manera lo hacemos con los demás recuadros. Indique cuál es la base de comparación que se prefiere, marcando el recuadro apropiado a la derecha del cuadro de comparaciones de discrepancia. En este caso vamos a utilizar la muestra general. Nos trasladamos a la tabla B1, encontrando el grupo de edad del niño y el nivel deseado de significancia. Busque la columna apropiada y registrando el valor crítico en la columna de valor crítico. También hay que escribir una S en la columna de diferencia significativa si el valor absoluto de la diferencia en la puntuación es igual o mayor que el valor crítico correspondiente. Si se escribe una N si el valor absoluto de la diferencia en la puntuación no es igual o mayor que el valor crítico correspondiente. En este caso pusimos una S porque hay una diferencia significativa y porque es mayor al valor crítico correspondiente. Análisis de debilidades y fortalezas.
Aquí debemos comparar cada puntaje de subtest de acuerdo a si se desvía o no de la media, que corresponde a la suma de la cantidad de variables dividido por el número de variables. Ejemplo, si aplicamos los 12 subtests, sumaremos sus puntajes y los dividimos entre 12. Hallaremos una sola media si la diferencia entre C y B y C y E es menor a 19 puntos. De ser mayor a 19 puntos, se hallará una media para cada escala, sumando los 6 subtests y dividiendo entre 6, tomando incluso lo que está entre paréntesis. Pero repito, lo primero que se debe comprobar es si las diferencias entre C y B y el C y E son significativas. Si no lo son, se halla la media personal del sujeto con todos los subtests que se han aplicado. Si las diferencias entre el C y B y el C y E son significativas, se halla la media personal del sujeto para las escalas verbal y manipulativa separadamente y se redondea al entero más próximo. Para los niños con edades de 2 años, 6 meses, hasta los niños de 3 años, 11 meses, solo se usa la media global para determinar las fortalezas y las debilidades. Esto también sucede en la mayoría de los casos con los niños con edades de 4 años hasta 7 años, 3 meses. Se debe transferir la puntuación escalar de cada subprueba del protocolo a la columna de puntuación escalar de subprueba del cuadro de determinación de fortalezas y debilidades. Hay que dividir las sumas de las puntuaciones escalares entre el número de subpruebas correspondiente y registrar la puntuación media resultante en cada celda de la hilera de puntuación media. La diferencia de la media se calcula restando la puntuación escalar media de la puntuación escalar de la subprueba. La diferencia para cada subprueba se registra en la columna diferencia de la media, sin olvidar anotar si el valor resultante es positivo o negativo. La tabla B5 proporciona los valores críticos que representan la diferencia mínima requerida para la significancia estadística a los niveles de confianza 15 y 0,5. Si la diferencia para una prueba es estadísticamente significativa y positiva, entonces refleja una fortaleza relativa que debe señalarse con una F en la columna de fortaleza o debilidad. Si la diferencia para una subprueba es significativa y negativa, entonces refleja una debilidad relativa que debe señalarse con una D en la columna fortaleza o debilidad. Para finalizar, quiero que sepan que el comportamiento inteligente hace referencia a las capacidades cognitivas para la resolución de problemas, pero así también responde a las habilidades adaptativas. Son múltiples los factores que influyen en el desarrollo de la inteligencia. Bueno, espero que les haya gustado la explicación sobre los diferentes temas que hoy tratamos. Quiero que tengan en cuenta que este test es muy importante en el área de psicometría, ya que nos ayuda mucho para medir el coeficiente intelectual en niños dependiendo la edad. Todo ello no significa que no podamos extraer conclusiones de los resultados, sino que la inteligencia no se muestra como una capacidad unitaria y por tanto puede requerir otro tipo de análisis. Eso ha sido todo y gracias por su atención. Eso ha sido todo por hoy y que tengan un excelente día.